El demonio de la perversidad. Edgar Allan Poe. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño, para Cuentos Extraños, Weird Tales. El demonio de la perversidad. Cuando consideramos las facultades e inclinaciones del alma humana en sus impulsos primarios, se advierte que los psicólogos han olvidado una tendencia que, aunque existe como sentimiento tangible, primitivo, radical e indestructible, no ha sido citada por ninguno de los moralistas que antecedieron a aquellos. Todos, con completa infatuación de la razón, nos hemos olvidado de ella. No nos hemos preocupado de que su existencia se ocultaba a nuestra vista solo porque nos faltaba otra fe que no fuese la fundada en la revelación o en la cábala. Su idea no se nos había ocurrido jamás por efecto sencillamente de su carácter especial. Nunca habíamos experimentado la necesidad de comprobar esa inclinación, esa tendencia. Ni podíamos imaginar que fuese necesaria. No podíamos adquirir fácilmente el conocimiento de este praemen mobile, y aun cuando por fuerza hubiese penetrado en nosotros, no habríamos podido comprender qué papel representa dicha inclinación en la sucesión de las cosas humanas, tanto temporales como eternas. No puede negarse que la frenología y gran parte de las ciencias metafísicas han sido concebidas a priori. El hombre de la metafísica, de la lógica, sustenta que él, más bien que el de la inteligencia y la observación, sabe los designios de Dios y hasta le dicta planes. Después de haber penetrado así a su modo las intenciones de Jehová, ha formado, con arreglo a ellas, innumerables y caprichosos sistemas. En frenología, por ejemplo, hemos establecido, cosa por otra parte muy natural, que por designio de Dios debió comer el hombre. Después hemos señalado en el hombre un órgano de alimentabilidad, y este órgano es el estímulo por medio del cual Dios obliga al hombre a que, voluntariamente o por fuerza, coma. Hemos decidido en segundo lugar, que la voluntad de Dios era que el hombre perpetuase su especie, y acto continuo hemos hallado un órgano de amatividad. Del mismo modo hemos descubierto la combatividad, la idealidad, la casualidad, la constructividad, y, en una palabra, todos los órganos que representan ya una inclinación, ya un sentimiento moral, ya una facultad de inteligencia pura. En esta recolección de fundamentos de los actos humanos, los spurseimistas, 11, no han hecho más que seguir en sustancia, con razón o sin ella, en todo o en parte, los pasos de sus antecesores, deduciendo y asentando cada cosa con arreglo al supuesto destino del hombre, y tomando por base las intenciones del Creador. Más prudente y seguro hubiera sido cimentar la clasificación, ya que por imprescindible necesidad tenemos que clasificar sobre los actos habituales del ser humano, así como también sobre los que ejecuta ocasionalmente, siempre ocasionalmente, antes que sobre la hipótesis de que la divinidad le obliga a ejecutarlos. ¿De qué modo, si no logramos comprender a Dios en sus obras tangibles, podremos comprenderlo en sus impenetrables pensamientos que dan vida a aquellas obras? ¿Cómo, si no podemos concebirlo en sus creaciones, habremos de concebirlo en su esencial modo de ser y por su aspecto creador? La inducción a posteriori hubiera conducido a la frenología hasta el punto de admitir como principio original e innato de la acción humana un no sé qué de paradójico que nosotros, a falta de expresión más propia, llamaremos perversidad. Esto, en el sentido que aquí se toma, es realmente un móvil sin causa, un motivo sin fundamento. Por su influjo obramos sin objeto inteligible, y, por si en estas palabras se encuentra contradicción, podemos modificar la proposición diciendo que, bajo su influjo, obramos sin más razón que porque no debemos hacerlo. No puede haber en lógica una razón más antirracional, pero de hecho no hay nada más exacto. En ciertos espíritus revestidos de condiciones determinadas, llega a ser absolutamente irresistible. Mi propia existencia no es para mí más cierta que esta proposición. La certeza del pecado o error que un acto lleva consigo es con frecuencia la única fuerza irresistible que nos obliga a ejecutarlo, y esta tendencia que nos induce a hacer el mal por el mal mismo no admite análisis ni descomposición alguna. Es un movimiento radical, primitivo, elemental. Es posible que se replique, y aún lo espero, que si persistimos en ciertos actos porque sabemos que no deberíamos persistir en ellos, nuestra conducta no es más que la combatividad frenológica modificada, o más bien, uno de sus aspectos, pero una simple ojeada bastará para descubrir la falsedad de semejante razonamiento.
La combatividad frenológica tiene por causa la necesidad de la defensa personal. Ella es nuestro escudo contra la injusticia, su principio tiende a favorecer nuestro bienestar, así es que, al mismo tiempo que la combatividad se desarrolla, crece en nosotros el deseo de bienestar. De todo esto se deduce que el deseo de bienestar debería existir en todo principio que no fuera otra cosa sino una modificación de la combatividad, pero un cierto no sé qué, a que llamo perversidad, no solamente no despierta el deseo de la dicha, sino que más bien parece un sentimiento completamente antagónico. Todo aquel que examine su propia conciencia, encontrará la mejor respuesta a tal sofisma. Ninguno que lealmente consulte a su alma, se atreverá a negar lo absolutamente radical de la tendencia de que trato. Tan fácil es de conocer y distinguir como imposible de comprender. No hay hombre, por ejemplo, que en ciertos momentos no haya sentido un vivo deseo de atormentar al que le escucha con circunloquios y rodeos. Bien sabe el que así se conduce que está molestando, sin embargo, de ordinario tiene la mejor intención de agradar, es breve y claro en sus razonamientos, y de sus labios sale un lenguaje tan concreto como luminoso, solo, pues, con gran esfuerzo puede violentar de tal manera su palabra, además, el sujeto de que hablo teme provocar el mal humor de aquel a quien se dirige. Esto, no obstante, hiere su imaginación la idea de provocar aquel mal humor con ambajes y digresiones y este sencillo pensamiento le basta. El movimiento se convierte en veleidad, la veleidad crece hasta trocarse en deseo, el deseo concluye por ser necesidad irresistible, y la necesidad se satisface, con gran pesar y mortificación del que habla y afrontando todas las consecuencias. Hemos de cumplir una obligación cuya ejecución no admite demora. Sabemos que en el menor retraso va nuestra ruina. La crisis más importante de nuestra vida solicita nuestra inmediata acción y energía con alta e imperiosa voz. Ardemos en impaciencia de poner manos a la obra, el placer anticipado de un glorioso éxito inflama nuestra alma. Es menester de todo punto que la obligación se cumpla hoy mismo, y, sin embargo, la aplazamos para mañana, ¿y por qué? No hay ninguna otra explicación, porque conocemos que esto es perverso, sirvámonos de la palabra sin comprender el principio. Llega mañana y crece ansiosamente el afán de cumplir con el deber, pero al mismo tiempo que el afán aumenta, nace un deseo ardiente, sin nombre, de dilatar el cumplimiento de la obligación, deseo verdaderamente terrible, porque su esencia es impenetrable. A medida que el tiempo transcurre, crece más y más el deseo. No nos queda más que una hora, esta hora nos pertenece. Temblamos ante la violencia de la lucha que en nosotros se produce, el combate entre lo positivo y lo indefinido, entre la sustancia y la sombra. Pero si la lucha llega hasta ese término, es porque la sombra nos obliga a ello, nosotros nos resistimos en vano. Suena la hora en el reloj, y su sonido es el doble mortuorio de nuestra felicidad, y para la sombra que nos ha aterrado tanto tiempo es el canto matinal, la diana del gallo victorioso de los fantasmas. La sombra huye, se desvanece, y al fin somos libres. La pasada energía renace. Ahora trabajaríamos, pero, ¡ay!, ya es tarde. Cuando nos asomamos a un precipicio y miramos el abismo sentimos malestar y vértigos. Nuestro primer pensamiento es retroceder y alejarnos del peligro, pero, sin saber por qué, permanecemos inmóviles. Poco a poco, el malestar, el vértigo y el horror se confunden en un solo sentimiento vago, indefinible. Insensiblemente, esta nube toma forma como el vapor de la botella de donde surge el genio de las 1001 noches. Pero de nuestra nube se levanta, al borde del precipicio, cada vez más palpable, una sombra 1000 veces más terrible que ningún genio o demonio de la fábula, a pesar de no ser más que un pensamiento horrible, que hiela hasta la médula de los huesos infiltrando hasta ella el feroz placer de su horror. Es sencillamente la curiosidad de saber qué sentiríamos durante el descenso, si cayésemos de semejante altura. Y precisamente por lo mismo que esta caída y horroroso anonadamiento llevan consigo la más terrible y odiosa de cuantas imágenes odiosas y terribles de la muerte y del sufrimiento podemos imaginarnos, la deseamos con mayor vehemencia aún. Y precisamente porque nuestra razón nos ordena apartarnos del abismo, por esto mismo nos acercamos a él con más ahínco. No existe pasión más diabólica en la naturaleza que la del hombre que, estremeciéndose de terror ante la boca de un precipicio, siente que por su cerebro cruza la idea de arrojarse a él. Dejar libre el pensamiento, intentarlo siquiera un solo momento, es perderse irremisiblemente, porque la reflexión nos manda abstenernos, y por eso mismo, repito, no podemos hacerlo.
si no hay un brazo amigo que lo impida, o si somos incapaces de un esfuerzo repentino para huir lejos del abismo, nos arrojamos a él, estamos perdidos. Cuando examinamos estos actos y otros semejantes, encontraremos siempre que su única causa es el espíritu de perversidad, y que los perpetramos solo porque sabemos que no deberíamos ejecutarlos. Ni en unos ni en otros hay principio inteligible, de manera, pues, que, sin que nos expongamos a equivocarnos, podemos considerar esta perversidad como una instigación directa del demonio, salvo el caso extraordinario en que sirva para realizar el bien. He sido tan minucioso en cuanto llevo dicho para satisfacer de algún modo vuestra curiosidad y vuestras dudas, para explicaros por qué estoy aquí, para que sepáis a qué debo las cadenas que arrastro y la celda de recluso en que habito. De no haber sido tan prolijo, o no me entenderíais, o me tendríais como a otros muchos por loco, mas después de haber oído las anteriores razones comprenderéis fácilmente que soy una de las innumerables víctimas del demonio de la perversidad. No es posible llevar a cabo un acto con deliberación más perfecta. Durante semanas y meses enteros no hice otra cosa que meditar sobre la manera más segura de cometer un asesinato. Deseché 1000 proyectos, porque la realización de todos ellos debía dejar algún cabo pendiente por donde el crimen pudiera descubrirse algún día. Por fin, leyendo unas memorias francesas, acerté a encontrar la historia de un accidente casi mortal que padeció la señora Pelou por haber aspirado el tufo de una vela casualmente envenenada. La idea hirió repentinamente mi imaginación. Yo sabía que la víctima que había elegido acostumbraba a leer en la cama, sabía también que la estancia en que dormía era pequeña y mal ventilada. Pero, ¿a qué cansaros con inútiles pormenores? No os contaré el modo como conseguí sustituir la bujía que estaba junto a la cama por otra emponzoñada. Fue el caso que una mañana se encontró al hombre muerto en su lecho, y que la autoridad, después de examinarlo, juzgó que su muerte había sido repentina. Yo heredé el capital de mi víctima y todo me salió perfectamente durante mucho tiempo. Jamás cruzó por mi mente la idea de que el crimen pudiera descubrirse. Por mi mano misma había destruido los residuos de la bujía fatal, y no había dejado sombra ni indicio capaz de excitar la menor sospecha. Difícilmente podrá imaginar nadie lo grande que era mi satisfacción al reflexionar sobre mi completa seguridad. Frecuentemente me deleitaba tan grato sentimiento, que me causaba un placer mayor y más real que cuantos beneficios meramente materiales me había reportado la ejecución del crimen. Pero llegó un tiempo en el cual fue modificándose aquel sentimiento de placer mediante una degradación casi imperceptible, hasta tornarse en un tenaz pensamiento que con tal frecuencia ocupaba mi imaginación que me fatigaba, sin que apenas pudiera librarme de él un solo momento. No es cosa extraña tener fatigados los oídos, o más bien atormentada la memoria ya por una especie de tintín, ya por el estribillo de una canción vulgar, o ya, en fin, por un trozo cualquiera de ópera, no siendo menor el tormento porque la canción o el trozo de ópera sean buenos. Así me sucedía con aquel pensamiento, de modo que casi continuamente me sorprendía a mí mismo pensando sin advertirlo en mi propia seguridad, y repitiendo por lo bajo estas palabras: estoy salvado. Ocurrió que un día que paseaba por la calle, caí en que iba murmurando, no ya por lo bajo, como acostumbraba, sino en voz alta, las consabidas palabras, mas por no sé qué mezcla de petulancia daba al concepto esta otra forma: estoy salvado, sí, estoy salvado, porque no soy tan tonto que vaya a delatarme a mí mismo. Apenas había pronunciado estas palabras cuando sentí que un frío glacial penetraba en mi corazón. Yo conocía por propia experiencia estos arrebatos de perversidad, cuya singular naturaleza he explicado con bastante dificultad, y recordaba muy bien que nunca había podido resistirme a sus victoriosos ataques. Entonces una sugestión fortuita, nacida de mí mismo, esto es, el pensar que yo podría ser bastante necio para descubrir mi delito, apareció ante mí como si fuera el espectro del asesinado y me llamara a la muerte. Intenté al instante un esfuerzo para sacudir aquella pesadilla de mi alma, y apresuré el paso, más deprisa, cada vez más deprisa. Al fin, eché a correr, sentía un vehemente deseo de gritar con toda mi fuerza. Cada agitación sucesiva de mi pensamiento me abrumaba con un nuevo terror, porque, bien experimentado tenía, demasiado bien por desgracia, que en el estado en que me hallaba, pensar era perderme. Aceleré aún más el paso, hasta emprender una desenfrenada carrera por las calles, que estaban atestadas de gente. Se alarmó, al fin, el populacho y corrió tras de mí. Yo entonces presentí la consumación de mi destino. Si me hubiera sido posible arrancarme la lengua lo hubiera hecho,
pero una voz ruda resonó en mis oídos, y una mano más ruda cayó sobre mi hombro. Me volví y abrí la boca para aspirar, sentí en un instante todas las angustias de la sofocación, quedé sordo y ciego y como ebrio, y pensé que algún demonio invisible me golpeaba la espalda con su aplastante mano. El secreto, tanto tiempo guardado, se escapó de mi pecho. Aseguran que hablé y me expresé bien clara y distintamente, pero con demasiada energía y precipitación, como si tuviera el temor de ser interrumpido antes de concluir aquellas breves, pero importantes palabras, que me entregaban al verdugo y a la condenación. Después de revelar todo lo preciso para que no quedase duda alguna de mi crimen, caí aterrado y desvanecido. ¿Para qué decir más? Hoy arrastro cadenas y me encuentro aquí. Mañana estaré libre. ¿Pero dónde?